Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Ayer se produjo un suicidio legal del tribunal y de los fiscales en la causa que involucra a la vicepresidenta actual, cuando era presidenta de la República, y a una docena más de imputados. Esa causa, conocida como la de la obra pública de Santa Cruz, empieza por violar el concepto constitucional y de procedimiento del derecho a la defensa que tiene todo acusado, y sobre todo, y esto es central, en un caso penal, donde está en juego la libertad. Mucho más cuando se modifican y se agregan pruebas que no habían sido tratadas en el momento en que la persona acusada tenía el derecho a responder. Cuando se le niega la posibilidad de ampliar su indagatoria a Cristina Fernández, se produce un hecho que no midieron aquellos que están tan apurados por proscribir una candidatura. Y lo que no midieron fue que por primera vez quien no tenía el ejercicio de la cadena nacional dijo que iba a las 11 de la mañana a expresar lo que no le habían dejado contar en el tribunal en las redes sociales. Inmediatamente el primero que dijo que iba a tomarlo era C5. Bueno, la disyuntiva de los canales era muy difícil, porque si un canal ya tomaba y repetía esa imagen, se iba a quedar con toda la audiencia. Entonces, TN y La Nación, que habían transmitido todos los detalles de la acusación, se vieron obligados a cubrir también esa información. Y Canal 7, que está bastante alejado de la participación informativa de defensa del propio gobierno que administra el canal, pero está bien, el canal no es del gobierno, es del Estado, también se sumó, y Crónica no quiso ser menos, y el canal 26, que vive haciendo refritos de cosas de afuera y no preocupado por la noticia local, también, y se fueron sumando, IP, y finalmente se transformó en una cadena nacional sin necesidad de ordenarlo nadie. Y la exposición de la acusada, como vicepresidenta de la República, en su despacho del Senado, como diciendo, estoy aquí porque me eligieron, hizo que la noticia no fuera solamente local, sino internacional. Después vamos a ver los rebotes internacionales. Y salieron dirigentes políticos del exterior a solidarizarse con la vicepresidenta actual. Miren, uno puede tener cualquier opinión sobre la cuestión política de Cristina Fernández. De hecho, este periodista fue crítico durante su gobierno y su gestión. Pero una cosa es las divergencias de análisis político que podamos tener con cualquier ciudadano, y otra es no respetar el derecho de la defensa que tenemos todos los argentinos por derecho constitucional. Pero lo que es mucho más grave, en la cuestión judicial, no se trata de lo que dice la prensa, lo que dicen las redes sociales, lo que dice un periodista, no. Se trata de probar la acusación. Y los fiscales, en realidad el que expuso, pero Luciani, pero todos, los fiscales de investigación primero, los dos fiscales estos, acusatorios y demás, cometen el grave error de hacer una locución política y no jurídica, y entonces es gracioso, pero Clarín dice hoy, no hizo defensa jurídica sino una defensa política Cristina Fernández. Pero claro, si la respuesta debía ser política, no jurídica. Jurídica la van a hacer los abogados de ella. Porque fue una exposición política y le contestó con otra exposición política, pero además agregando datos que ni siquiera estaban en la investigación.
porque a último momento colocaron para la pericia un teléfono donde había un llamado supuesto que quería comprobarse con ese llamado que alguien había llamado a la jefa, Cristina Fernández, en ese momento, para hacer una determinada consulta. Y resulta que en el peritaje de ese teléfono aparecen 177 llamadas con Gutiérrez, un empresario, y más de 100 llamadas con un personaje notable, el amigo del alma de Mauricio Macri. Claro, no tiene nada que ver con esta causa, pero no lo puso la defensa. Eso lo llevó la acusación y era una de las tantas cosas que fueron agregadas, por lo cual había que darle el derecho a defensa, porque además en un juicio civil se puede decir, bueno, cuando tenga la oportunidad de hablar va a poder hablar, pero en un juicio penal hay que darle todas las veces que haga falta, porque se paga con la cárcel la sanción, porque de hecho es lo que pidió el fiscal, o que pidieron la fiscalía. Entonces se produce una situación interesante, porque le hicieron un tremendo favor a Cristina Fernández, pero le hicieron un favor mucho más importante a la sensación de unidad de todos aquellos que podemos estar cuestionando a Cristina Fernández en varias cosas que no nos puedan gustar o nos hayan disgustado durante su gobierno, pero que ante este atropello judicial de cosas armadas por los diarios o por la prensa canalla, como ustedes quieran ponerlo, y que le dictaron letra, le anticipaban en los zócalos de televisión lo que iba a decir el fiscal, ya estaba condenada, como ella dijo, de antemano. La sentencia ya está hecha. Porque además, el tribunal que lo tiene que juzgar está integrado por lo menos 2 jueces que solían visitar a Mauricio Macri las veces que fueran necesarios para consultarlo, a ver cómo tenían que fallar, y la Corte Suprema, arriba todavía, que es la otra instancia, también está hecha por un abogado de Clarín, que la preside, y por toda una Corte Suprema que aceptaba ser nombrada en su momento por decreto. Es decir, las instancias judiciales que le siga esto son para que Cristina y la defensa de Cristina pierdan. Pero la defensa tiene ahora la posibilidad de acusar, y además de acusar tiene la posibilidad de pedir que se cambien los fiscales, porque no se hizo toda la investigación necesaria. Bueno, después que le digan que sí o que no, es otra discusión. Pero tenemos que ir entonces al análisis, que no se trata de la opinión personal que tengamos cada uno sobre Cristina Fernández. Se trata de que cuando hay un juicio, los fiscales tienen que decir, lo acusamos de tal cosa y poner las pruebas. No pusieron una sola prueba. 3 toneladas de pruebas tenían. ¿A dónde están? Se los olvidaron porque pesaban mucho. Y entonces produjeron otra situación. Reinstalaron políticamente a Cristina Fernández al punto tal que ahora están asustados porque ya en el firmamento de algo que ellos creían que estaba liquidado, porque ya estaba el triunfo de Cambiemos, porque el gobierno actual honestamente no resuelve muchos de los temas que debía resolver, y que veían a Sergio Massa ya preocupado cuando le dieron la instancia de aparecer en la escena principal como ministro de Economía, ahora se agarraban la cabeza porque no solamente lo tienen a Massa por un lado, lo tienen a Cristina Fernández por el otro. Y se van dando cuenta que lo único que lograron fue reinstalar a Cristina Fernández en la política nacional, pero además de reinstalarla, de conseguir la unidad de concepción para la unidad de acción de todos aquellos, aunque éramos críticos, por la injusticia que se está cometiendo, más allá de lo que cada uno piense de si es culpable o no, porque no lo sabemos, pero la justicia no demuestra que sea culpable y no le da el derecho a que se defienda. Y efectivamente, esto, como dijo Cristina Fernández, no van por ella y por todos nosotros, porque ya le pasó a los sindicalistas. Le armaron la Gestapo, le inventaron las causas, y ya le va a seguir pasando a cada uno de los argentinos, incluyendo a los periodistas, que no coincidan si Cambiemos vuelve al gobierno. Porque además construyeron la mesa judicial que se inventó en el Club Boca Juniors, donde todavía
seguimos esperando que el prófugo Pepín Rodríguez Simón, el autor intelectual y activo de la mesa judicial que está escapado en el Uruguay, sea detenido y remitido a la Argentina. Por lo tanto, cuando ayer suma Cristina la novedad, que no es novedad porque ya se había hablado en su momento del sortamiento del Sarmiento, es decir, de que en el negocio del Sarmiento hay que buscar los dólares del famoso López tirándolo en un convento, y habla de Sánchez Córdoba. Sánchez Córdoba fue tesorero de Boca hasta el 2014. Después, en todo caso, podemos ampliar datos de Sánchez Córdoba. Y vendió su banco, el 70% de su banco, a Cristóbal López. Pero después, Cristóbal López se lo vendió a Galicia. Ese banco ya no existe más, pero es el banco que recibió de la Reserva Federal los dólares termosellados que aparecieron en el revoleo de López. Y entonces aparece el amigo del alma, Caputo, vinculado con Calcaterra en el negocio del soterramiento del Sarmiento y en el negocio de vincular otra cosa que no estaba, pero que la agregaron los fiscales en el autosuicidio jurídico que hicieron ayer o antes de ayer los fiscales, cuando agregaron cosas y cuando el tribunal además le clausuró a la acusada la posibilidad de defensa que pide la Constitución Nacional y el Código de Procedimiento. Y entonces está todo viciado. Y entonces le dieron toda la letra necesaria para que Cristina diga, es el lawfare. Sí, claro. ¿Por qué? Y porque no le permiten defensa en juicio. Tiene el imputado derecho a hablar siempre, porque están hablando de prisión. Es un juicio penal, y entonces el derecho a la defensa no se le puede negar a nadie. Y si la justicia niega el derecho de defensa, y si la justicia no prueba no aporta las pruebas imprescindibles en la fiscalía, y si el tribunal se anima a avanzar en la condena, va a haber un problema muy serio, no solo ya con la sociedad en la calle, con los militantes o lo que fuera, sino un problema muy serio por desacato de un poder al orden constitucional. Y estamos en un problema serio y grave, por lo cual el tribunal va a tener que pensar muy bien lo que va a hacer, y tiene que pensar muy bien la defensa, que por supuesto recusa a todo el mundo, y ellos van a contestar que no aceptan la recusación, va a haber que ir al tribunal de alzada, a la Cámara, en fin, etcétera, etcétera. Esto va a ir para largo, pero más allá del tiempo que lleve, es absolutamente necesario que entendamos de qué estamos hablando, porque no se trata de que dejarse llevar por la campaña de la prensa, y se lo dice un periodista de más de 50 años. No es cuestión de que lo que diga un periodista o diga la prensa en general, condenando de antemano, tenga que ver, porque con ese mismo criterio, miren, yo podría decirle ahora y meterme en cosas que no vienen al caso, pero que podríamos estar utilizando, que Luciani, el fiscal, está casado con alguien que participa, su familia, en la explotación de campos, y que el suegro de Luciani fue denunciado por explotación de trabajadores misioneros en los negocios de campo que tienen Corrientes, y le podría estar hablando de la familia, porque encontraríamos una serie de vinculaciones con un medio ambiente donde se puede entender muchas cosas, pero que no sé si eso tiene la influencia suficiente sobre el fiscal. Pero de la misma manera que la sociedad condena por lo que dijo la prensa, y repito, en el caso judicial tiene que haber pruebas legales, no importa lo que pensemos, importa lo que se prueba. Con ese mismo criterio, podríamos empezar a hablar entonces de que el padre de Josefina es la esposa del fiscal que acusó ayer, que tiene es un ingeniero agrónomo que se llama Florencio de Abeleira, y que tiene una explotación con sus hijos, o sea, con los cuñados de la esposa del fiscal, en la zona de la Mesopotamia,
donde comenzó allá por 1976 y hoy administra 34.000 hectáreas, y en esas 34.000 hectáreas que es de explotación forestal, también ahora empezaron a hacer hace un tiempo ya plantaciones de arroz, de yerba, de olivo y demás, cosa que está muy bien que se haga ese tipo de trabajo, pero aquí que lo hacían explotando a los trabajadores. Y cuando llegó la gente del sindicato a pedir la investigación y fue la justicia, comprobaron que el suegro del fiscal tenía trabajando de manera infrahumana a una enorme cantidad de trabajadores misioneros en el campo de Corrientes. Es decir, explotación humana del trabajador rural. ¿Se acuerdan, no? Que Perón sacó los peones de campo, el primero estatuto. Bueno, también el padre, que se dedica a la explotación de otras cosas, tiene la posibilidad de manejar un grupo que se llama a sí mismo como el Grupo Operativo del Campo, y que Huatre lo denunció, el sindicato, por la explotación de trabajadores en el campo. Este campo está en Rincón Chico, en Corrientes, y la empresa que lo trabaja se llama Rincón del Itacap Sociedad Anónima, del grupo Garabi, que es el que maneja el suegro del fiscal. El grupo Garabi es el grupo que maneja estas hectáreas. Bueno, los inspectores hallaron en el establecimiento administrado por el suegro del fiscal, Luciani, un campamento de trabajadores oriundos de Misiones viviendo en condiciones precarias, sin energía eléctrica, sin agua potable y en un viejo transporte colectivo abandonado. Esa era la vivienda. No tiene nada que ver, es el suegro del fiscal, sí, claro, pero tampoco tiene nada que ver lo que dice la prensa en las acusaciones que multiplican. ¿Se acuerdan cuando mandaron las excavadoras a buscar la plata enterrada en Santa Cruz y dieron vuelta a la tierra a ver si estaba enterrada? Bueno, esas cosas no tienen nada que ver, pero esas cosas les instaló la prensa. De la misma manera, entonces, nosotros podríamos decir que si seguimos investigando a esta familia, nos vamos a encontrar de las vinculaciones que uno de los hijos, o sea, un cuñado del fiscal, manejando torneos y competencia, fue funcionario de Clarín y manejando justamente el negocio del fútbol y que está en la causa del FIFA Gay. Repito, hermano de la esposa del fiscal Luciani. No tiene nada que ver, pero no importa. Ya que estamos contando cosas, vamos a enterarnos en qué medio ambiente se cría, crece y se reproduce el fiscal Luciani, que además debería renunciar como fiscal, porque el nombramiento de fiscal lo nombró una delincuente, la jefa de la asociación ilícita. Sí, el pliego de Luciani lo firmó la presidenta Cristina Fernández, al que él está acusando de jefa de una banda, por lo tanto él es ilícito, está nombrado por una delincuente, tiene que renunciar como fiscal y dar un ejemplo, decir, yo no quiero aceptar seguir siendo fiscal porque una delincuente a la que estoy acusando como jefa de una banda me nombró fiscal. Luciani, animate, renuncia. Total, es un ejemplo más para la democracia. En fin, si tenemos que mezclar las cosas, nos podemos dedicar toda la mañana a hacerlo, y entonces ustedes van a quedar bombardeados con un montón de información, no van a terminar de entender muy bien de qué se trata. Abeleira, que es el apellido de la esposa del fiscal, la familia Abeleira, es el mismo apellido, por supuesto, de este señor que está en el FIFA Gay y que manejaba negocios de Clarín en torneos y competencias. Es evidente que si seguimos investigando nos vamos a encontrar con Manuel de Abeleira, otro de los hermanos, es decir, otro de los cuñados de la esposa del fiscal. Estuvo reunido con Macri varias veces porque es presidente de un negocio de televisión. Es decir, hay vínculos
familiares, de acercamiento, de intenciones de negocios, más allá de después si juegan al fútbol o no en los abrojos. Y claro, si uno sigue, se encuentra que Roberto de Abeleida, o sea, el abuelo de la mujer y de la esposa del fiscal Luciani, se casó con Matilde Belaustegui, prima hermana del presidente Alejandro Agustín Lanusse, el dictador Alejandro Agustín Lanusse. Es decir, no tiene nada que ver, pero podemos seguir dando datos de la familia del fiscal para que entendamos por qué hay un sector que reaccionó diciendo pidamos por la vida, como Elba Rulet, la ex vicegobernadora, que hizo un tuit diciendo se está dando la vida por nosotros, viva la patria. Sí, una de las primeras mujeres elegida con el voto ciudadano en la provincia de Buenos Aires cree que Luciani se está jugando la vida. Y Stornelli, el fiscal cuestionado, salió a decir también del miedo que hay de que le pueda pasar algo a la salud del fiscal Luciani, como le pasó a Nisman. Bueno, empecemos por el principio, que Nisman se suicidó, y sigamos por el otro aspecto que tiene que ver con quién lo dice Stornelli. Stornelli es hijo de un teniente coronel del proceso militar, pero además de que él pueda tener miedo ahora en la democracia, integró la comisión de Boca con Angelici, donde estaba la mesa sindical, era el responsable de seguridad de Boca, así como Sánchez Córdoba, el que denunció ayer Cristina, era el tesorero en la época de los gobiernos macristas dentro de Boca. ¿Se dan cuenta ustedes que si queremos mezclar, como hace Clarín en La Nación, podemos encontrar para hablar de todo lo que no tiene nada que ver con la causa? Pero usted ahora se quedó pensando en la familia de Luciani. Sí, créamelo, todo lo que le dije es para que usted tenga información, pero no tiene ninguna influencia, supongo yo, en la decisión del fiscal. Lo que sí tiene influencia es que el fiscal aceptó que una jefa de una banda, una delincuente, lo nombrara él fiscal. Por lo tanto, debería, mientras ahí está la acusación de que es una jefa de una asociación ilícita, decir, y acá está mi renuncia, porque yo no sabía cuando me nombró que era una delincuente. Anímate, Luciani, renuncia y da un ejemplo a la democracia.